A las órdenes. Gracias a ustedes. Te damos la bienvenida, profe Cristina, un gusto también tenerte. Gracias por tu tiempo, por tu predisposición. Aquí Nicole te va a leer un poco sobre tu biografía y bueno, queremos escucharte también. Mucho gusto de nuevamente de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y compartir un poco la experiencia de una bióloga. Bueno, Cristina Morales, ella es licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Es máster en manejo de vida silvestre en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, UNEYES, de Venezuela. Posee experiencia en gestión y conservación de la biodiversidad, coordinación de proyectos e iniciativas para la conservación y además ha publicado varios trabajos científicos sobre biodiversidad, políticas públicas, aves migratorias, manejo de fauna silvestre, contaminación hídrica, agricultura y agricultura sostenible. Desde 2013 a 2015 se desempeñó en el importante cargo de ministra por en ese entonces la Secretaría Nacional del Ambiente, SEAM, hoy Ministerio del Ambiente Sostenible, MADES, y en 2016 obtuvo el cargo de coordinadora del proyecto PACHA en WWF. Es además directora del proyecto Alianza para el Desarrollo Sostenible, iniciativa de WWF Paraguay y USAID Paraguay desde el año 2016, que tiene como objetivo contribuir a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero por medio de una mejor gestión del uso del suelo y protección de los remanentes de bosques en el Chaco. Entonces, ahora cedo la palabra a Cristina y nos va a comentar un poquito más de todo esto. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Yo tampoco tengo una presentación y así como Víctor voy a comentar un poco de mi paso por la carrera profesional, ¿verdad? De bióloga. Me pidieron hablar específicamente de lo que fue mi experiencia llevando adelante un ministerio, ¿verdad? Secretaría del Ambiente. Y creo que para contar cómo llegué allí, porque en ese entonces yo no hacía política partidaria, eh, no estaba afiliada a ningún partido político, no me reunía con políticos y cómo fue que llegué ahí. No sé si tiene que ver con toda la trayectoria de vida, ¿verdad? Pero quiero comentar un poco qué es lo que yo hice. Desde que tomé la decisión de seguir biología, que fue gracias a una psicóloga que estaba haciendo su tesis en nuestro barrio y me mostró un librito donde podía ver todas las carreras que había en la universidad. Me dijo que me podía dedicar a la ciencia. Leí lo que decía biología y dije, esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Me gustó el tema de la conservación de la biodiversidad, la ciencia, la investigación y bueno, me metí allí. Desde que yo entré a la universidad, hice pasé por numerosos sitios siendo voluntaria. Desde mi primer año en la universidad, fui voluntaria incluso en otras universidades y creo que eso ayuda muchísimo al crecimiento profesional de los biólogos, ¿verdad? Además que nos expone digo, nos podemos relacionar con distintos grupos multidisciplinarios, conocer a gente. Estuve en el Ministerio de Agricultura haciendo trabajos de laboratorio de calidad de miel de abeja y después dije, parece que no quiero estar aquí adentro, miraba yo afuera, dije, salí, hice un poco de genética, cuidaba las moscas ahí en el laboratorio, no sé si hasta ahora existen, pero yo era como la niñera, ¿verdad? Eh, no me gustó mucho porque no aprendía nada, entonces después salí de ahí también y me fui al museo y acabé unas cuantas compañeras del museo, Marta Montes, no sé si está todavía, Teresa Florentín, Rosy no era mi compañera del museo, pero era de mi época, trabajamos mucho juntas, Carmen Vitale, ¿quién más está por acá? Hay un Sebastián Palacios también que le conozco. Eh, y ahí en el museo realmente empecé en el área de peces. Me encantaban los peces, pero estaba muy sola. Y lo que hacía era limpiar frascos, pero aprendí muchísimos nombres científicos y aprendí, y me encantaron, ¿verdad? Pero por cuestiones de la vida en el departamento de ornitología, eh, estaba una señora allí en ese entonces, Nancy López, y me dijo, estás muy sola, ¿no quieres venir aquí? Y a mí realmente no me gustaban las aves. Eh,
Me recuerdo que en la facultad, una profesora que ya no está, ¿verdad? ¿Cómo es que es? Etología. Me había dicho, Cristina, ¿no querés ir a hacer un curso de ornitología neotropical? No, profe, le dije, a mí no me gustan las aves, no me voy a dedicar a eso. Me retó tanto y me dijo, vos no sabés todavía lo que querés, te vas a ir a ese curso. Y yo muy obediente me fui y vine enamorada de las aves porque en ese curso estaban un montón de profesionales ornitólogos de la región, no solamente de Paraguay, éramos muy pocos ornitólogos en ese entonces, se contaban con los dedos de una mano, ¿verdad? Y volví enamorada de las aves, le agradecí a la profesora y empecé yo mi carrera como ornitóloga en el Museo de Historia Natural, donde tuve muchísimas oportunidades. Yo creo que ahí me formé y tengo realmente agradezco muchísimo a toda la gente del museo y al sector público. El gobierno es un excelente sitio para que nosotros podamos crecer, conocer. Es excelente pasar porque nos enseña muchas cosas y te da muchas oportunidades. Yo como voluntaria pude conocer Suecia, tener una capacitación no me acuerdo si eran 2 o 3 meses, por ahí Rosalía también estuvo por ahí, Marta también. Pero todas esas oportunidades que se dieron siendo voluntaria. Yo por 7 años fui voluntaria, no recibí ni un solo guaraní, pero yo no veía eso como una ofensa, ¿verdad? Sino yo estaba, en primer lugar, que me encantaba, ¿verdad? Aprender, me encantaba muchísimo aprender, conocer gente, y para mí fue una inversión de mi tiempo en conocer, en saber qué es lo que me gusta y es una vitrina realmente donde nosotros nos exponemos. Y acá voy a decir algo, están todos con sus cámaras apagadas, pero lo que nosotros tenemos que hacer si realmente queremos ocupar sitios, si queremos incidir, tenemos que visibilizarnos. Ahí está Carmen, se tomó el valor. Muy bien, Carmen, mi compañerita que me acompañó en mi tesis de maestría subiendo por las palmas, por las palmeras y buscando loros. Mucha historia con Carmen. Tenemos que visibilizarnos, tenemos que saber vendernos, ¿verdad? Entonces, prendan todas sus cámaras. Bueno, y después de ahí, ay, muy bien, muy bien. Hola Ceci, mi compañerita de la facultad, y Marta. Dios mío, cuánto tiempo trabajamos juntas. Bueno, me encanta. Bueno, después de eso, entonces, yo iba a hacer un trabajo de la facultad y me ofrecí otra vez como voluntaria para ir a un centro de rescate que era de la oficina CITES, que se encargaba en aquel entonces, en los 90, de regular el comercio de fauna silvestre. La oficina CITES en Paraguay, pero existe una convención internacional que lo regula a nivel mundial y Rosalía Fariña también fue mi compañera en eso. Y me fui a hacer mi estudio de loros en un centro de rescate y esa es una forma en que uno se expone, ¿verdad?, al mercado laboral. Y ahí me contrataron para cuidar esos lobos. Y me acuerdo que mi primer salario fue 80.000 guaraníes y yo era feliz porque podía pagar mi colectivo, ir y venir a donde quería, ¿verdad? Ya no tenía que pedir plata. Y ahí comencé mi carrera realmente en el sector público. Em, Lucy Aquino, que no está acá, que sería bueno invitarla en algún momento que ella cuente su historia, porque ayudó a muchísimos biólogos también a formarse. Me dio esa oportunidad. En ese entonces hacer maestrías era súper difícil, no había en nuestro país, no había nada cerca. Y lo que a mí me gustaba, que era la vida silvestre, había una en Tucumán y otra en Venezuela. Y me acuerdo que yo terminé mi carrera y mi promedio era 3,8. No fui una alumna excelente, ¿verdad? Mi compañero de clase sí recibió, fue el mejor egresado de la universidad en ese entonces. Terminamos entre 5 personas nomás en ese entonces también la carrera. Y él sí tuvo una super beca, le ofrecieron en las dos universidades y me dijo, yo voy a tomar la de Tucumán, ¿vos no te querés ir a Venezuela? Y claro que me quiero ir, le dije y me fui. Eh, y ahí entonces yo hice una maestría en manejo de fauna acuática y silvestre, que es un tema que está tan poco
tratado hoy en día en nuestro país, que es una pena. Entonces, Marta, Carmen conocen súper bien de lo que estoy hablando. Em, en Paraguay, en ese entonces, cuando yo terminé la maestría, hice un estudio de poblaciones de loros con el objetivo de poder tener una cuota de extracción y de exportación de loros, ¿verdad? En ese entonces, la oficina CITES, que era del ministerio, gestionaba el uso sostenible de una diversidad de animales silvestres del país, eh, loros, ranas, tarántulas, todo lo que ustedes se imaginen, ¿verdad? Y había existía una regulación, un control, y nosotros en Paraguay fuimos reconocidos como un país líder en manejo de fauna silvestre y en especial de curiyú, de yacaré y de teyú, que yo tengo una marca personal con el teyú. eh, Carmen, Ros y Marta se pasaban contando cueros de teyú y de yacaré y de curiyú en las curtiembres que había en ese entonces. Y bueno, tuvimos esa experiencia hermosa realmente de aplicar nuestros conocimientos de manejo de fauna a un programa nacional que beneficiaba en muchos casos a personas y comunidades de escasísimos recursos, porque tenés que tener una gran necesidad para andar corriendo detrás de un animal, cazar y vender sus cueros, ¿verdad? Mucha gente habló en algún momento de que uno se hace millonario con esas cosas, pero nosotros, gracias a Dios, no tuvimos la necesidad de andar corriendo detrás de un animal para matarlo y poder vivir, pero muchos indígenas aún lo hacen, y muchos paraguayos, y muchos campesinos. Bueno, entonces tuve esa trayectoria, llegó un momento en que salí del ministerio y me fui a trabajar a una organización de conservación. Ay, tengo que hacer rápido esto. Bueno, trabajé en Huirá, Paraguay, aproximadamente 12 años en conservación de aves. Empecé con aves migratorias y después empezamos con un programa especial que se relacionaba con las aves de pastizales en campos ganaderos. Y ahí creo que fue mi primer acercamiento al mundo externo, a lo que es el mundo de los biólogos, del laboratorio y de los microscopios y de las colecciones científicas, ¿verdad? Tuve mi primer acercamiento a personas, a productores que tienen otros intereses distintos a los nuestros, y tratar de convencerlos de que dentro de su negocio también puedan incorporar la protección de la biodiversidad, ¿verdad? Y es un mundo tan distinto porque ellos hablan de dinero, de números, de rentabilidad, y nosotros hablamos de las poblaciones en peligro de extinción. Ni siquiera ellos jamás vieron los pajaritos, ¿verdad? Pero una vez que uno les lleva al campo y les muestra lo que tienen, ahí comienza a haber un cambio, ¿verdad? Entonces ahí yo me di cuenta de que es tan importante que nosotros los biólogos que trabajemos en forma interdisciplinaria, que formemos grupos con agrónomos, veterinarios, economistas, de todo, ¿verdad? Porque eh, la economía de nuestro país se basa en los recursos naturales. Entonces tenemos que lograr esa asociación, ese vínculo con el sector que produce, porque es el sector que toma las decisiones de cómo se transforma nuestra naturaleza. Y si realmente queremos hacer un cambio, tenemos que trabajar con ellos, que es lo que yo hago. Bueno, entonces como estuve trabajando mucho tiempo con un sector privado de la producción que tiene que ver con el ingreso de nuestro país, la economía del país, y que me conocieron varias personas. Una de estas personas fue Sheila Abed, que también trabajaba en una organización de conservación, con quienes hacíamos mucho trabajo y trabajamos juntos en estos programas también de conservación de pastizales. Ella fue como ministra del Trabajo, de Justicia y Trabajo. Y a ella se le había asignado la tarea de seleccionar a quien iba a ser el secretario ministro del Ambiente. Y en realidad que nadie quería hacer, porque es un ministerio que seguramente que hasta ahora como entonces administra pobreza, pero tiene que administrar
una cantidad de leyes y regulaciones infinitas. Por ejemplo, el Infona maneja una sola ley, la ley ¿cómo es que se llama? La ley forestal nacional. El Sename es solamente una o dos leyes que tienen que ver con la sanidad vegetal y así, ¿verdad? Pero el Ministerio del Ambiente, de Desarrollo Sostenible del Ambiente ahora, tiene que manejar leyes que tienen que ver con el aire, con el agua, con el suelo. Tiene que evaluar todas las actividades económicas que pueden producir algún impacto. Tiene que evaluarlo. Y con los escasísimos recursos que tiene, ¿verdad? Y con el escaso personal que tiene. Bueno, lo que sí que me invitaron, y cuando me invitaron, yo le dije, pero ustedes son amigos o son enemigos, ¿dónde me quieren llevar? Yo no voté por ese presidente, me va a pedir que haga cosas que yo no quiero. Por más que yo estuve 12 años en el ministerio trabajando, fui directora de vida silvestre, tuve ahí una trayectoria en el gobierno. Nunca llegué a ese punto. Sí, en CITES me ayudó muchísimo también a poder tener un relacionamiento con los privados, ¿verdad? Eh, con los que vendían los cueros, con los que tenían curtiembre, con los que querían exportar los animales silvestres, que es otro mundo, ¿verdad? Tienen sus intereses económicos. Eh, pero yo no sabía nada de la gestión de un ministerio. Por suerte sabía algo de gestión de proyectos, porque eso trabajé en Huirá, Paraguay, y gestioné proyectos y elaboré proyectos y sabía hacer presupuestos y esas cosas. Pero para hacer estudio de pajarito. Entonces yo siempre digo, me sacaron del campo mirando con binoculares los pajaritos y me sentaron ahí en la mesa de un ministro. Y fue una experiencia de vida que yo hago un balance y que es positivo porque aprendí tantas cosas de cómo se gestionan, cómo se maneja nuestro país. Aprendí tanto de la política, de las maldades y de las bondades. Y fue súper duro para mí porque nunca nos enseñaron gestión pública en nuestra carrera, ¿verdad? Teníamos algo de manejo de áreas protegidas. Punto. Hasta ahí. Entonces, fue un aprender de todo, de tener algunas personas que sabían de eso y que me puedan asesorar y aprender de la política, de las presiones de las políticas. Y después por ahí se me acercaron unas personas con las que habíamos trabajado el tema de los cueros de Teyú, Yacaré, Curiyú. Por aquel entonces, CITES, la Convención Internacional, le había puesto una sanción a Paraguay. Paraguay tenía prohibido hacer manejo y exportaciones, ¿verdad? Marta se acuerda de eso. Este, eh, los biólogos pasaron muy mal mucho tiempo porque el conocimiento científico parece que estaba subvalorado, desacreditado. Lo que decían los biólogos eran desacreditados por los políticos y los biólogos estuvieron perseguidos por la Contraloría por mucho tiempo y que fue algo súper injusto, que tuvo un efecto súper negativo que sigue hasta hoy, porque hasta hoy yo creo que nadie se atreve otra vez a abrir un programa de manejo de fauna silvestre. Entonces vinieron unas personas, unos curtiembreros que solían exportar cueros de Teyú y Yacaré y se acercaron y me dijeron, Cristina, vamos a hacer otra vez lo que hacíamos antes. Y yo dije, sí, eso es lo que yo sé hacer. Yo trabajé en programas de manejo de vida silvestre de Teyú y Yacaré. Tengo mis compañeros que saben cómo hacer eso. Vamos a hacer esto, dije. Pero me olvidé de algo que era muy distinto de los 90 a los 2000. Las redes sociales no existían en los años 90. Entonces, yo dije, vamos a hacer todo como debe hacerse. Vamos a comunicar que vamos a abrir otra vez un programa y yo muy feliz, creo que eran como las 4 de la tarde, le llamo al asesor del presidente, que ellos estaban al tanto de lo que estábamos trabajando, y le digo, estamos a punto, ya tenemos todo listo. La Convención Internacional, el asesor jurídico de la Convención Internacional CITES nos dio su ok, nos sacaron la sanción y nos autorizaron a volver a iniciar con un programa de manejo de vida silvestre.
y yo le llamo, ya estoy lista, ya vamos a firmar la resolución. Firmo yo la resolución donde se hace un llamado a los interesados. Y fue realmente, Dios mío, empezó mi calvario en ese momento, ¿verdad? Fue chocar contra la pared, eh, y fue seguro que fue, y estoy segura que es por eso, eh, porque no nos pusimos a pensar lo que estábamos en ese momento, de que la sociedad tenía otras necesidades, ¿verdad? Era distinta. Quería información, quería más información, había que explicar todo, eh, había que hacer un proceso tal vez de difusión y de explicar cómo se logra esto, ¿verdad? Entonces, en ese momento, todo el mundo fue experto en uso de la fauna silvestre y del teyú, y todo el mundo decía cómo lo que se tenía que hacer, que el nombre estaba mal. Nadie sabía, muchas cosas no se sabían, ¿verdad? Que la convención CITES para cambiar los nombres científicos no es que se cambia de la noche a la mañana, puede ser que ya se maneje un nombre científico nuevo, pero la convención todavía no cambió ese nombre. Y desde el nombre científico que tenía nuestro programa, desde ahí se criticó cómo se hace, de dónde se sacaron esos números que nosotros habíamos puesto, creo que eran 144.000 cueros, algo así. Y que fue un promedio de lo que se había exportado durante 10 años. Vamos a hacer un promedio y sacamos, nosotros muy científicos, ¿verdad? Pero la gente que no estaba en las ciencias en la ciencia tenía muchas preguntas, ¿verdad? Y fue muy difícil responder porque eh, se sumó también una situación política de que a mí me querían sacar de ahí porque yo no era de ningún partido político y no estaba a favor de nadie, y ahí el sector privado comenzaba a darse cuenta de que todos los permisos pasaban por el Ministerio del Ambiente, por la Secretaría del Ambiente. Entonces, el que está ahí a la cabeza puede hacerse rico o no, ¿verdad? Entonces, la gente quería el cargo, los políticos querían el cargo, se aprovecharon de esto y fue una masacre, no solamente para mi persona, sino para todos los que estábamos en el tema. Todos los que estamos acá, Carmen, creo que Rosy también, Marta, salimos en los periódicos, se creó toda una historia de cómo nosotros nos beneficiábamos económicamente. Y yo tuve que contratar un grupo asesor de comunicación a ver qué iba a hacer, ¿verdad? Hicimos eh, una llamada a los periodistas para explicar de qué se trataba. Yo le tenía por en internet, en forma virtual, le tenía a la gente de la convención, el asesor legal de la convención CITES que nos apoyaba, y le tenía a nuestro asesor científico de TEYU, Lee Fitzgerald, que estaba en Estados Unidos, que fue el que diseñó todo el programa de TEYU para el país. Y los periodistas lo único que querían era, ¿verdad? Entonces, no le quisieron escuchar a nadie de los que estaban ahí virtualmente, ni a nosotros, y fue lo peor de lo peor. Ahí yo aprendí cómo es tan necesario poder manejar el tema de comunicación, ¿verdad? Y a partir de eso lo que me recomendaron fue no hables más, no salgas más en ningún lugar, porque lo que yo decía, había un periodista en ese entonces que después se le echó del periódico, que utilizaba para poner cosas en mi contra y que todo estaba mal. Y yo creo que en aquel entonces me acuerdo que se comunicaron con Rosalía a ver si desde el colegio de biólogos me podían escrachar y cosas así. Y fue un momento de aprendizaje, yo creo, ¿verdad? Un momento de mucho aprendizaje que no debe volver a ocurrir. Los biólogos tenemos que estar unidos, ¿verdad? No para apañar algo, para entender, para comunicarnos. Yo esperaba que los biólogos me llamen para que yo les pueda explicar. No, no hubo nada de eso, nada. Todo lo malo que pudo haber pasado ocurrió. Finalmente, la gente de la Convención Internacional CITES le envió una carta al presidente explicando que todo lo que estábamos haciendo era correcto. Y en ese entonces yo le mandé un mensaje al presidente, le dije, presidente, esto técnicamente está correcto.
pero si es que políticamente está causando algún quiebre, me avisa y vamos a suspender. Y él me dice, suspende nomás, ministra. Y yo me quería morir porque decía, detrás de esto hay ciencia. Y cómo por una cuestión así, que no podía entender yo en ese entonces, ¿verdad? Pero bueno, tuvimos que dar de baja nuestro programa. No me echaron por el tema del Teyú, que todo el mundo dijo, ah, le echaron a Cristina por el tema del Teyú. Sería muy lindo que en algún momento podamos explicar otra vez lo que fuimos parte de la creación de ese programa, cómo se manejan las poblaciones de lagartos para hacer un manejo, un control, un comercio, ¿verdad? Porque Argentina tiene un cupo hace miles de años de 1 millón de cueros. Bolivia tiene un cupo de unos cuantos miles de cueros de teyú, de yacaré, de cosas así, ¿verdad? Eh, y yo digo que hay como una doble moral en muchos de la sociedad porque un montón de gente se pasa comiendo tatú, carpincho, yacaré, pero por otro lado, cuando uno quiere hacer un manejo, lo único que hace es parar. Argentina tiene un hermoso comercio de cueros de carpincho. Quien más, quien menos que se fue a Argentina se trajo una alpargata de cuero de carpincho o tiene una boinita de cuero de carpincho, hermosas cosas que hacen allá, pero acá nosotros se lo trata como un tabú. Bueno, lo que sí que pude sobrepasar eso, ahí aprendí muchísimo las maldades que hay en el Congreso, tuve que ir a pasearme a hablar con toditos, cada uno de los políticos a explicarle de qué se trataba. Fui la primera ministra que fue interpelada eh, cuando quise explicar de qué se trataba el programa del TEYU, porque por eso me interpelaron, me dijeron, no queremos escuchar, mandanos nomás un documento. Y comenzaron a cuestionar cosas del ministerio que yo ni sabía, si nunca estuve por ahí, ¿verdad? Bueno, fue así, fue muy dramático. Después pudimos sobrepasar eso y fuimos bastante bien con eh, algunos momentos difíciles, otros no. Siempre es importante, yo creo que nuestra carrera nos da mucho de integridad, ¿verdad? Tenemos un amor por los recursos naturales y eso hace que sea muy difícil realmente que puedan hacernos cambiar nuestros valores, ¿verdad? Tenemos valores. Em, Aprendí a hacer presupuesto, aprendí del trato de ¿cómo es que se llaman estos? Sindicatos. Había 3 sindicatos en el ministerio, después se quedó uno nomás, pero andábamos bien. Aprendí de relaciones públicas que no nos enseñan. Eh, Después llegó el tema de las piedras del parque y nunca me dijeron por qué me sacaron, ¿verdad? Pero yo siempre supe que me iban a sacar. Siempre dije eso. Cuando me decían, Cristina, ¿por qué lo que te apuras tanto? Porque yo quería que se creara el Ministerio del Ambiente. Le decía, ¿por qué tenés tiempo? No, no tengo tiempo, les decía. Mañana puede ser que me saquen, porque yo no soy la amiga del presidente, nunca estuve en su primer anillo. Él no me conoce, él me trajo ahí porque alguien más le recomendó nomás. En cualquier momento me van a sacar, le van a poner a alguien que haga las cosas como quieren, ¿verdad? Llegó el tema de las piedras, el presidente quería las piedras de Defensores del Chaco, ni siquiera se sabía si había piedras ahí, ¿verdad? Entonces, yo como para patear, chutar la pelota y conseguir un poco más de tiempo, dije, bueno, vamos a hacer un estudio de impacto ambiental, a ver qué es lo que hay, vamos a ver qué es lo que hay ahí. Y dije, bueno, que se entere la sociedad lo que se quiere. Y publiqué hace un llamado, que vamos a hacer un estudio de impacto ambiental de las piedras, y todo el mundo se enteró, y ahí también actuó la sociedad que estaba en contra, ¿verdad? De que se pueda explotar las piedras del parque. Eh, con el presidente le dije, Bolivia ellos nos van a dar piedras a bajo costo, no, no voy a trabajar con los bolivianos, quiero las piedras del parque. Y bueno, ahí empezó el final, ¿verdad? Eh, En algún momento algo no le gustó al presidente y me avisaron, algo que no le gustó tampoco, y me dijo, te cortás sola, me dijo. Eh, pero yo entendía que cuando estaba en el ministerio, cuando me dieron un cargo, él me dijo, hace cumplir las leyes. Y bueno, era sencillo el mandato, era cumplir las leyes.
Entonces, yo no consultaba muchas cosas con él y lo que hice que les molestó, que yo creo eso, fue que comenzamos a hacer nosotros los estudios de cambio de uso de la tierra a ver si qué era legal y qué era ilegal y vimos que había miles de hectáreas ilegales en el Chaco que fueron transformadas y la mayoría estaba en manos de las cooperativas del Chaco. Entonces yo convoqué a los presidentes de las cooperativas a una reunión para encontrar una solución. La tarde anterior a nuestra reunión, pues nos reuníamos en la mañana, yo llegué a la tarde y ahí me llaman de presidencia y me dice, bueno, muchas gracias, el presidente le va a poner a otra persona. Y hasta ahí colorín colorado, se acabó mi época de ministra, ¿verdad? Y estoy agradecida por todas las noches de llanto que tuve, porque era terrible, porque supe quiénes eran mis amigos, porque aprendí de este mundo difícil de la política y de las necesidades de desarrollo de nuestro país. Y conocí a mucha gente buena y a mucha gente terrible. Y después de eso estuve un año sin trabajo, no sin trabajo. Realmente que yo salí de ahí, nunca me faltó trabajo, porque me conocían, la gente me conoció, por eso le digo, prendan sus cámaras, yo le quiero conocer, hay mucha gente que no le conozco, bueno, poquita, no tanto. Me conocieron y enseguida me dieron trabajo, ¿verdad? Nunca estuve sin trabajo después de salir del ministerio, pero me daban consultorías, nadie me quería contratar porque yo tenía algo así como una lepra, ¿verdad? No, era muy conveniente juntarse con alguien que el gobierno recién le sacó. Em, pero también me querían porque sabían que yo sabía de los manejos de cómo es la política, el ministerio, bla, bla. Estuve 2 años aproximadamente siendo consultora en Huirá, Paraguay. Cuando uno sale de una organización no puede, no es que viene y entra otra vez, ¿verdad? Tiene que buscar fondos, proyectos, cosas así. Y después sí me llamaron, se hizo un llamado en WWF y postulé y ahí gané, ¿verdad? El concurso. Y estoy ahí hace 6 años y sigo trabajando en el tema en este caso, incidencias en políticas privadas. ¿Cómo hacemos para que los productores de carne, especialmente en el Chaco, implementen prácticas que son más amigables con la conservación de la biodiversidad, reducir las emisiones? Y no sé si está todavía Víctor por acá, ya se fue, pero él es mi compañero en un grupo de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible, donde tenemos que llegar a consensos con el sector de la producción sobre qué es una producción sostenible. ¿Cómo vamos a trabajar juntos siendo que un sector no cree que existe el cambio climático y otro sector nosotros sí creemos? Entonces, es un hermoso desafío, ¿verdad? Un hermoso desafío donde no hago estudios de ciencia pura, pero sí aplicada, digo yo, porque mi objetivo sigue siendo siempre como bióloga, un objetivo de conservación de la naturaleza y encontrar ese equilibrio. Y para poder hacer eso, estoy estudiando economía hace 6 años ya, que me da las herramientas para que yo le pueda entender a los productores. Y eso es lo que creo que tenemos que tratar de hacer todos, ¿verdad? Abrir un poco salir de nuestro mundo, eh, ponernos en los zapatos de las otras personas a las que queremos cambiar, ver qué cosas son posibles, que no, hasta dónde podemos pedir algunas cosas. Siempre nos tildan a los biólogos de románticos y que no se pueden hacer algunas cosas. A veces eso es cierto, pero para eso tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios. Eso, por lo menos para el área en que yo trabajo, ¿verdad? Que tiene que ver con la conservación de la naturaleza, en las alianzas con el sector privado para lograr un cambio en los sistemas productivos. Es necesario trabajar con otros profesionales. Y con esta complementación hace que podamos encontrar realmente las soluciones. Pero siempre los biólogos tenemos que estar muy juntos. Este, Víctor, que no está más, estamos en un grupo, nosotros creo que somos los únicos biólogos que estamos ahí luchando y Víctor por tener él por ser doctor, yo soy máster, ¿verdad? Y él es doctor. Tiene mucho peso eso, ¿verdad? Entonces la gente le escucha.
y nosotros nos unimos para conspirar para algo con relación a la naturaleza. Y ahí vamos, es un tire y afloje, un tire y afloje. No funciona para nada, sirve para un primer paso, hacer manifestaciones. Para llamar la atención sirve hacer las manifestaciones. Para lograr un cambio es necesario dialogar, articular y llegar a consensos. Entonces, todo lo que nosotros hacemos como biólogos es importante. Para lograr cambios tenemos que aliarnos a otros grupos y eso creo que es lo que el mensaje que tal vez le puedo dejar de toda mi experiencia y tal vez un pedido para el colegio de que volvamos a hablar de manejo de fauna silvestre. Aquí hay muchos manejadores de fauna silvestre. No vale con tener un área protegida si nosotros no hacemos realmente un manejo de las especies que están en peligro de extinción, porque los parques tienen sus propios problemas, ¿verdad? Entonces, estamos muy tranquilos porque hay parques. Igual se extinguen las especies, entonces tenemos que hacer manejo, tenemos que aprender de eso, tendríamos que pedir a la universidad que tenga por lo menos una materia introductoria de manejo de especies silvestres, que no sé si existe o no. Eh, pero bueno, esa un poco es mi recomendación como bióloga en este camino que hice en mi vida profesional. Muchísimas gracias, profe Cristina. Muy rica tu experiencia. Gracias por compartir con nosotros, sobre todo por compartir la parte dura que te tocó pasar por aquel tiempo. Bueno, y qué vale que sos que ahora estás estudiando economía, bióloga y economista, me encanta. Voy a leer un par de comentarios que dejaron por acá. Bueno, Ceci un tiempo atrás puso, yo fui a visitar a la profe Josefina Mernes de Salomón, si mal no recuerdo. Josefina, sí, ella fue la que me Sí, retó tanto, mi profesora, sí. yo tanto le quería, le quiero todavía. Fue también mi profe de etología buenísima, también tengo muy buenos recuerdos de ella. Em, Carmen escribió, no eran solo preguntas, tenían mala intención y también efecto del movimiento animalista que está tan fuerte, ¿verdad? En aquel tiempo que tuviste problemas. Ahora el hecho de elevar a los animales a nivel de seres humanos causa mucho daño. Bueno, Ceci Rodríguez, en ese periodo yo estaba como miembro del Colegio de Biólogos y recuerdo que te invitamos a realizar una charla en FACEM con una participación bastante concurrida. Habría sido de la mano de Rosy como presidenta o tal vez de Cache. Yo me acuerdo, quiero hacer sobre el punto, nomás recordar algo. Allá por julio del 2015, yo había participado de una asamblea extraordinaria del colegio por problemas que teníamos los biólogos en salud. Justo vos estabas también, Cristina, y por esas casualidades de la vida tuvimos que integrar la comisión directiva en aquel Sí, me tiempo. acuerdo, sí. Y cuando quiero contar nomás que me invitaron a realizar una charla en FACEN, pero cuando eso mis asesores de comunicación me dijeron, no te vayas a ningún lado, porque había gente que se iba a estos sitios y utilizaba cualquier cosa que yo decía en mi contra. Entonces fue un momento de recogimiento y de refugiarme en mi familia y dejar a mis amigos que hablen. Pero vos te fuiste, Cristina, a esa charla, yo recuerdo que te fuiste a Me esa. acuerdo que me invitaron, pero vos sabés que no puede ser, no recuerdo, puede ser que Te esté muy... fuiste y fue muy concurrida No, y estuvo creo, realmente Lee Fitzgerald fue el que estuvo haciendo la presentación del programa y algunos de los biólogos, Marta, que están hoy acá, pero no, Cristina no pudo estar cuando eso. ya, entonces entonces fue Ah, solamente idea mía. sí. Y una cosa que quiero decir, me preguntó Nicole, vos decís que los dos biólogos podemos volver a ser ministros después de la experiencia que yo tuve. Y le digo que absolutamente que sí, ¿verdad? Uno pues no depende de las carreras ni de la trayectoria que haya tenido un ministro realmente. Todos acá pueden ser ministros. Todas las personas pueden ser ministros y ustedes se dan cuenta realmente en nuestro país quienes ocupan cargos políticos, ¿verdad? No es que tienen una super trayectoria tampoco, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros podemos ser
Y mi recomendación es expónganse de una manera positiva, ¿verdad? Hagan incidencia, vayan a los grupos, dialoguen, busquen consensos y todos van a poder lograr lo que quieren realmente en su carrera. Bueno, Cristina, nosotros pasamos muchísimas cosas juntas en distintas etapas, ¿verdad? Lo más divertido, por supuesto, fue treparnos por las palmeras y buscar Sí. nidos buscar huevos de De Ñandaya. ñandaya, ¿verdad? Esa era nuestra faceta feliz de la vida, donde Sí. nuestro único problema era poder subirnos al caballo. Y, y sí, fue muy duro lo de Teyú porque nosotros tuvimos una experiencia demasiado buena cuando abrimos Teyú por primera vez en Paraguay, ¿verdad? Que tuvimos que cerrar el comercio ilegal que había, abrir el comercio legal y todo iba funcionando bien, teníamos experiencia, pero lastimosamente esa experiencia acumulada se había destruido justamente por la política, porque cambiaron a la autoridad científica y le pusieron a un funcionario en su lugar y entonces la ciencia pasa a otro nivel y comienzan a haber problemas, ¿verdad? Entonces, no es que uno no esté capacitado para ocupar el cargo que vos tuviste, tal vez no tenemos el coraje que vos tuviste, Cristina, de ser ministro, porque en el ministerio, bien lo dijiste, yo creo que vos lograste un aumento del presupuesto y después de otros 10 años se logró otro pequeño aumento del presupuesto, pero ese presupuesto que hay para el MADES no alcanza para cubrir los gastos de los parques nacionales. Y fue un debate muy amplio cuando se quería explotar esas piedras. Y Alberto Janowski salió y dijo, eh, ¿por qué no hacerlo? Dijo Alberto. Vamos a sacar y vamos a obtener el dinero suficiente para manejar bien Defensores del Chaco. Y yo realmente en mi mente medio se nubló así, ¿verdad? Y después entendí. Y ahora cuando Reimer dice, en realidad Médanos del Chaco no existe, existe solamente en los papeles, es que también tiene razón ese hombre. O sea que Médanos del Chaco no está delimitado. No sabemos dónde empieza, dónde termina Médanos del Chaco. Todo está en propiedades privadas. Si algo se está conservando allí es porque esos propietarios los están conservando. Nadie le mandó una nota a los propietarios diciéndole, informándole, esto es un parque desde tal fecha y te vamos a indemnizar con tanto dinero, como nunca se hizo en San Rafael. Lo mismo está pasando en Médanos del Chaco. Hay allí rubro cesante, ahora ya manejar esos términos vos, ¿verdad? De todo ese tiempo que fue área para Parque Nacional de Médanos del Chaco. Y entonces hay una cantidad de cosas así que hay que manejar dentro del ministerio que sobrepasa el coraje de algunas personas, ¿verdad? Y son temas que no queremos tratar, no queremos decirlo abiertamente, porque si uno sale a decir eso en público, ¿cómo un biólogo va a decir que se haga nomás, que se busque nomás petróleo en médanos del Chaco? ¿Acaso no querés defenderle al guanaco? Y el guanaco es su última zona de distribución, es allá, no debería luego estar ahí. ¿Entendés? O sea que no es del Chaco el guanaco, su última zona de distribución. Y entonces hay muchas cosas que hay que tener el valor para estar en ese lugar y hay que tener un apoyo político fuerte que no tuviste vos y no tuvieron otras personas. Entonces, llega un ministro como el que llegó ahora diciendo que va a hacer la explotación y que para eso le puso allí el presidente.
de menos y nadie dice nada, porque esa es la orden que le dio el presidente. Entonces, no es solamente, seguimos siendo románticas, Cristina, y muchas veces no nos adaptamos a los cambios que están ocurriendo, ¿verdad? Eh, no es suficiente estar capacitados, no es suficiente ser honestos, también hay que tener el apoyo político, hay que tener una buena comunicación con el exterior y hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Tratar ahora un gato tiene el mismo valor que un ser humano para las personas. Un perro tiene el mismo valor que un ser humano. Y en algunos países un gato vale más que un feto humano. Y las sanciones por matar un gato son mayores, mientras que el aborto está despenalizado. Entonces, hay una inversión total de valores en nuestra sociedad. Entonces, cuando vos tratás eh, no es que no queramos abrir, no hay nuevo mercado ahora para Teyu, por ejemplo. Si es que tratamos de abrir, o sea que no hay mercado, tendríamos que ver qué animales tendrían mercado, tal vez el loro tenga mercado, qué sé yo. Entonces, habría que manejar esa inversión de valores que hay ahora para tratar de hacer un manejo sostenible de la vida silvestre. Y entonces se vuelve complicado y yo solamente te quiero felicitar por el coraje que tuviste de asumir esa función, porque mucha responsabilidad, poca plata, gente que no colabora, ¿verdad? Que vos le pedís que te haga un piqui memorándum y no te hacen, que vos le pedís que te pase un documento y te dice no tengo internet cuando puede ponerlo en un pen y llevarla a la otra habitación. O sea que no solamente es falta de dinero, sino también muchas veces falta de ganas de que la gente te ayude. Y bueno, ya hablé mucho, pero te tenía que Gracias, saludar. Carmen. Quiero decir Eh, más que hay, quiero decir que hay mucha gente buena en los ministerios, ¿verdad? Y acá hay mucha gente que están en los ministerios. No todos son malos. Creo que les hace falta un incentivo tal vez para hacer, para dar más, pero se necesita mucho presupuesto realmente para el tema ambiental. Y bueno, cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena desde donde estamos haciendo lo mejor que podamos hacer. Sí, no, por supuesto. Nosotras éramos las buenas del ministerio. Claro que sabemos que hay gente buena, pero se necesita más gente buena. Y entonces no ir a aterrizar vos sola ahí en un ministerio, sino que tenés que ir aterrizando ya con tu equipo formado, ¿verdad? Y con un respaldo político fuerte. No, no aterrizar nomás así. Ahí por ahí dijo Techi, tenemos que entrar en los espacios políticos y estoy muy de acuerdo con ella. Se necesita mucho valor también para hacer eso y un espíritu especial. Y nosotros estamos muy orientados a nuestro pequeño espacio, nuestro cubículo ahí estudiando que da súper gusto, ¿verdad? Sí, eso es lo que me Eh, gusta. sí que, pero si queremos cambios reales, tenemos que entrar en estas otras plataformas. Es así. ¿Alguien más que quiera comentar algo o preguntar? Yo tengo Quiero hacer una un corta comentario. mención. Eh, Marta, Sí, por No sé favor, quién. adelante. Adelante, Marta, después voy. Eh, Es un poco difícil nomás. A lo mejor voy a herir algunas susceptibilidades, pero voy a decir con lo que Cristina comentó con los de Teyú. Y ayer Mara que dijo también que es muy importante que estemos unidos los biólogos. Hoy Cristina dijo lo mismo, no para apañar cosas malas o cosas que hacen a escondidas los biólogos, sino tratar de levantarnos como gremio, porque yo tuve que salir de una asociación, de un grupo así de biólogos, porque justamente cuando fue la cuestión de Teyú, nos acusaron de
de que queremos matar los animales, de que no hicimos bien los estudios, que los estudios que hemos presentado no estaban bien. Entonces, esas son situaciones que creo que, como dijo Cristina, que tenemos, o sea, ningún biólogo se acercó a ella a preguntarle realmente cómo se hizo la cosa para que esto salga, o sea, para que salga adelante lo de los TEYU, que por supuesto se fue cerrado todo también. Y como dice Carmen, que es un poco difícil luego ahora porque tenemos la mente muy animalista ahora. Todo le queremos a nuestro perrito, pollito, todas esas cosas. Entonces no está permitido. Hasta hoy día a mí es como que me acusan porque estoy trabajando en un Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay que mato animales. Entonces, esas son cosas. Pero ¿quiénes son los que se van a estudiar en los museos? La mayoría de los biólogos, la mayoría de los investigadores. ¿Por qué? Porque necesitan esos especímenes que hemos colectado. Y bueno, eso es todo lo que quería decir, que tenemos que estar un poco más unidos como biólogos. Gracias, Marta. Bien. Tienes toda la razón. Diego, ¿querías acotar algo? Sí, sí, sí. Nada, o sea, básicamente las palabras que ya venía diciéndolo Rosalía, que es alguien que también está en la función pública, el paso de la profe Cristina y claro, incluso el profe Víctor, que igual siempre es un hombre que lo veo como invitado, que es asesor también en espacios de toma de decisiones. Creo que las tres personas que fueron convocadas hoy llevan con gran orgullo, ¿verdad? Lo que es ser biólogo. O sea, creo que hay muchos de nosotros que los conocemos por años. Yo también pasé por la función pública, los vi, me senté en mesa de trabajo. Hoy trabajo de otro lugar y siempre están presentes, siempre se escuchan de ellos. Y yo ya no soy más tan joven y sigo aún emocionado. Emocionado, siento que aprendo, siento que mis pilas también se renuevan al escuchar a los tres. Me imagino que Nicole, que se recibió hace unos meses, está con un aluvión de ideas, de muchas cosas. Y lo cierto es que, claro, podemos no siempre pensar de la misma manera, pero cuando se dice ese de que los biólogos tenemos que estar unidos, creo, creo que la idea es que antes de lanzar una piedra es llamarle a ese tu colega biólogo con el que pensás diferente y decirle, che, yo estoy entendiendo un poco así y no me agrada esta idea. Eh, Podemos hablar de esto un poco y tomamos un café, tomamos una cerveza, depende ya de la hora. Pero claro, guardar la piedra, ver a esa otra persona que tiene una lucha de vida, que tiene una historia de vida y encima está representando a un gremio luchador. Gente, tenemos una sola facultad sacando biólogos. Hay un montón de carreras, no sé si un montón, pero hay carreras ambientales que están ganando o robando espacios, eso ya dejo el criterio de cada uno, ¿verdad? Cómo lo mire. Y los biólogos, si salimos a hacer una huelga, no vamos a cerrar muchas calles, ¿no? O sea, no está en la cantidad nuestro valor, está en nuestro espíritu, está en nuestro corazón. O sea, a demasiados niños de los que hablamos de la biología le compramos fácil. ¿Por qué? Porque el corazón del niño es noble. Y nuestro corazón, como biólogos, por haber elegido la carrera que elegimos, es noble. Así que, nada, mi primera mención era para otro lado, pero lo cierto es que creo que esto es lo principal y lo que sentía que tenía que decir. Así que a las tres personas que hablaron hoy, muchas gracias por hacerlo del fondo de su corazón, del fondo de sus experiencias, porque también es cierto que hay una historia de lucha que todos tenemos que estar dispuestos a decir que sí, llegado el momento. Así que nada más que eso. Gracias, Diego. ¿Alguien más que quiera Gracias. comentar o mencionar algo? Permiso, Silvana. Adelante, Ceci. Sí, cuando hablamos de unirnos los biólogos, algo que quiero también invitar a los colegas es unirnos todos, porque a veces estamos muy fragmentados hacia educación, hacia salud,
hacia medio ambiente o hacia el campo que uno hace y se desentiende del colega que está en el otro campo que no es afín a él. Se dio, por ejemplo, ahora con el tema de la que estamos con la IA, con la AI, quiero decir, que estuvimos, en la que estamos algunos, somos como 45, algo así, colegas que hemos promovido esa AI. Y muchos ni siquiera ni por solidaridad lo hicieron. Ciertamente es un costo elevado, pero podía disminuir. Yo, por ejemplo, sin ningún interés personal, me uní a la acción, ¿verdad? Y no fue porque me conviene o porque estoy mirando mi proyección profesional. En realidad prácticamente ya estoy, como se dice en guaraní, serikwename, pero hago porque miro por los colegas que sí necesitan y que necesitamos hacer ese espíritu de cuerpo. Entonces, eso yo quería agregar un poco, ¿verdad? Gracias, Ceci. Para los que no saben, por ahí es la acción de inconstitucionalidad. Bueno, Yo ¿alguien más que... en realidad estamos todos colegas, pero igual por prudencia no dije exactamente, ¿verdad? Sí, ¿alguien más que quiera mencionar algo? Yo, Techi. Sí. Adelante, Techi. ¿Cómo estás? Dale, quiero decir dos cosas. Qué gusto verte. Hola, me tuve que Hola. bajar. Estaba en mi cama. ¿Saben qué? Yo quiero decir dos cosas. Saben que soy medio, ¿cómo se llama? Divago mucho, pero voy a procurar sintetizar rápido. Uno, museo. ¿Se dieron cuenta que las tres personas hablaron del museo? El museo es un sitio en donde las personas se forman de verdad. Ahí aprendes, como yo aprendí la frase esa, conocer para conservar. Pero ahora también hablamos de producción, de cómo manejar. Hablamos de manejo. Y también la parte política, la segunda parte. Si queremos lograr nuestros objetivos, empecemos a introducirnos en la vida social del país y del mundo. ¿Y cómo lo van a hacer? Metiéndose en el Parlamento, porque ahí es donde se sacan las leyes, ahí es donde salen las reglamentaciones para hacer las políticas públicas. Yo pienso que el ministerio no es tanto llegar a eso. Sería genial llegar a ser ministro y presidente, pero es en el Parlamento en donde uno va a poder llegar a lograr los objetivos que tiene como biólogo. Esas dos cosas nomás, muchísimas más cosas puedo decir, pero esas dos cosas eran las que quería dejar puntual en el cerebro y sobre todo de los biólogos jóvenes. Dale, chao, chao. Muchas gracias, Techi. Si alguien más quiere comentar algo, acotar algo. Yo creo que podemos ir cerrando y pasaría a pedirles a todos los que están presentes si pueden o si quieren encender las cámaras, así como dijo Cristina. Ahora es la hora de visibilizarnos. Entonces vamos a quitarnos una foto grupal y vamos cerrando con la noche, porque se extendió ahora más de la hora, pero fue totalmente justificado. La verdad que oro todo lo que se está mencionando ahora mismo acá, ahora que estamos reunidos justamente. Bueno. Sí, realmente sí se extendió mucho porque estuvo realmente todo muy interesante. Muchas gracias nuevamente a las tres personas que estuvieron comentando, mencionando, contando su trayectoria, su experiencia y todas sus vivencias también en este campo, en sus campos laborales. Muchísimas gracias. Bueno, mañana vamos a seguir con nuestro último día y bueno, simplemente gracias de corazón a todos, a los que estuvieron también, a los que se prendieron también el día de hoy. Y a los que se quedaron también, ¿verdad? Muchas gracias.
Gracias. Dale. Ahora saqué la foto. ¿Ya sacaste foto, Nicole? Sí. Ahora si quieren sonreír, voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Ahí está. Súper. Muchísimas gracias. Chao, Mañana, gracias.